Corea del Sur está en serios problemas. Su tasa de natalidad ha caído a 0.72 hijos por mujer, la más baja del mundo. Eso significa que, en promedio, menos de 3 de cada 4 mujeres coreanas tienen un hijo. Como se requieren 2 personas para tener un bebé, esta dinámica no es sostenible. Esta crisis demográfica hará implosionar la economía y el tejido social de la nación en la próxima década, pero esto tendrá implicaciones de gran alcance fuera de la península coreana. La empresa más grande de Corea del Sur, Samsung, es la 39ª empresa más grande del mundo y representa el 22% de todo el Producto Interno Bruto del país. Corea del Sur es uno de los 10 principales exportadores de armas militares y aliado clave contra China. Y Corea del Norte está al otro lado de la frontera, esperando para aprovechar cualquier debilidad percibida. Entonces, si uno de los mayores milagros económicos del siglo pasado está a punto de desmoronarse, ¿qué sucede después? Ahora, este video ya estaba en producción cuando el 3 de diciembre el presidente de Corea del Sur, Yoon Seok-yul, declaró la ley marcial. El país estuvo confinado menos de un día. El parlamento intervino, anuló la ley marcial y todo volvió a la normalidad en menos de 48 horas. Pero esto representa la inestabilidad fundamental que existe bajo la apariencia de la sociedad surcoreana. Y cuando piensas en Corea del Sur, sabes, al menos como alguien de fuera, creo que mucha gente realmente la asociaría con una estabilidad relativa desde la Guerra de Corea. Pero escucha estas cifras. Desde 1948, Corea del Sur ha tenido 13 presidentes, 2 derrocados, 6 encarcelados y Yoon es el segundo destituido. Así que el gobierno surcoreano está lejos de ser una institución estable y hay algunas fuentes importantes de presión que podrían hacer que la represa se rompa. Corea del Sur pasó de ser un país pobre y devastado por la guerra a una potencia económica en los años 60, proceso conocido como el milagro del río Han. En una sola generación, el país pasó de ser una sociedad agraria a convertirse en una nación altamente industrializada. En 1990, Corea del Sur era el principal constructor naval y el tercer fabricante mundial de autos. El gobierno surcoreano y los chaebols, grandes conglomerados familiares, fueron los principales arquitectos de este milagro económico. Empresas como Samsung, Hyundai y LG se convirtieron en titanes globales, impulsando una rápida industrialización e innovación tecnológica. Los planes económicos quinquenales del gobierno apuntaron estratégicamente a las industrias pesadas y químicas, canalizando enormes inversiones en sectores como el acero, la construcción naval y la electrónica. Este modelo económico produjo resultados notables, con el Producto Nacional Bruto del país alcanzando los $100.000 millones en 1988 y superando el billón de dólares en 2006. El nivel de vida en Corea ha mejorado mucho desde los años 50, aunque la desigualdad ha crecido porque pocos surcoreanos se han hecho muy ricos. En 2022, Corea del Sur fue el país 11 con más personas de patrimonio neto ultra alto. Este creciente cúmulo de riqueza ha llevado a los surcoreanos a formar colecciones de activos que van desde acciones hasta bienes raíces. Pero hay un mercado que ha estado explotando en popularidad, tanto en Corea del Sur como en todo el mundo: el arte fino. Entre 2019 y 2022, las ventas de arte en Corea del Sur se duplicaron y el país es séptimo en ventas en subastas de arte contemporáneo. Este movimiento se observa a nivel global, ya que los ultra ricos buscan diversificar e invertir su dinero. A medida que la economía de Corea del Sur se disparó, el crecimiento de su población comenzó a decaer. El modelo de crecimiento impulsado por los chaebol, aunque fue efectivo para industrializar rápidamente la nación, creó una desigualdad de riqueza extrema y fomentó una cultura laboral caracterizada por largas horas, competencia intensa y altos niveles de estrés. Mientras los surcoreanos volcaban su energía en construir una potencia económica, sus vidas personales pasaron a segundo plano. Luego, la crisis financiera asiática de 1997 golpeó, exponiendo las vulnerabilidades del modelo económico coreano. El crecimiento económico en Corea del Sur se desaceleró considerablemente. Las tasas de matrimonio y de natalidad disminuyeron ante los despidos masivos y la incertidumbre económica. La crisis desafió el modelo tradicional del hombre proveedor,
ya que las mujeres ingresaron a la fuerza laboral por necesidad, cambiando la dinámica familiar y los roles de género. La edad promedio del primer matrimonio aumentó notablemente en los años posteriores a la crisis, y muchas parejas retrasaron tener hijos debido a la inseguridad financiera. Hoy en día, es ese estancamiento económico, junto con una crisis demográfica, lo que pone en peligro el milagro económico que Corea del Sur ha logrado en los últimos 50 años. Como pueden ver, la población de Corea del Sur disminuye alarmantemente. En 2023, el número de recién nacidos cayó a solo 230,000, una disminución de más del 7% en comparación con el año anterior. La tasa de fertilidad, que mide el número promedio de hijos que una mujer tendrá a lo largo de su vida, es crucial para entender esta crisis demográfica. Se necesita una tasa de 2.1 hijos por mujer para que un país mantenga su población. La tasa de fertilidad de Corea del Sur ha caído a 0.72 hijos por mujer, la más baja del mundo. Este descenso sin precedentes significa que un grupo de 100 surcoreanos se reduciría a solo 6 personas en 4 generaciones, amenazando el tejido mismo de la sociedad surcoreana. La trayectoria de este descenso es asombrosa. En los años 60, la fertilidad en Corea del Sur era de 6 hijos por mujer. La tasa de fertilidad inferior a 1 de Corea del Sur la distingue de otros países que enfrentan desafíos demográficos, abriendo camino hacia aguas desconocidas. En todas las demás sociedades de la historia moderna, los trabajadores jóvenes sostienen a los ancianos pagando impuestos que se destinan a servicios sociales y al financiamiento de los sistemas de pensiones. Sin embargo, al disminuir la generación joven, llegará un momento en que no habrá suficientes trabajadores jóvenes para ofrecer servicios sociales. Es como un esquema Ponzi que se queda sin nuevos contribuyentes. El rápido ritmo de disminución podría provocar una cascada de desafíos sociales y económicos. Las escuelas cierran por falta de estudiantes. Pueblos enteros se convierten en pueblos fantasma cuando los jóvenes migran a los centros urbanos y las industrias batallan para encontrar trabajadores. Corea del Sur ha invertido más de 286,000 millones de dólares en la última década en programas sociales para fomentar la formación de familias. Estas iniciativas incluyen bonos por recién nacidos, guarderías subsidiadas y apoyo para vivienda de familias jóvenes. Sin embargo, a pesar de estas enormes inversiones, la tasa de fertilidad sigue en caída libre. Corea del Sur se ha transformado en una sociedad como una olla de presión al borde de la implosión. El término infierno Joseon resume la frustración de la juventud surcoreana con un sistema que promete prosperidad, pero que solo ofrece una presión aplastante. Los estudiantes sacrifican su infancia y adolescencia por el rendimiento académico, pasando horas excesivas en educación privada que pone en aprietos las finanzas familiares. Este enfoque tan intenso proviene de la creencia de que el éxito educativo es el único camino hacia un futuro seguro. Sin embargo, la presión no termina con la graduación. Los graduados universitarios enfrentan tasas de desempleo más altas que aquellos sin títulos, compitiendo en un mercado laboral sobresaturado por puestos limitados y prestigiosos. Este fenómeno ha sido denominado sobreproducción de élites por Piotr Turshin para describir una sociedad que produce demasiados miembros de élite en relación con su capacidad para absorberlos en la estructura de poder. Esto puede convertirse en una causa de inestabilidad social, ya que aquellos que quedan fuera del poder se sienten agraviados por su estatus socioeconómico relativamente bajo. Pero incluso para aquellos que logran conseguir empleo, los desafíos persisten. La cultura laboral surcoreana destaca por jornadas que suelen exceder las 50 horas semanales. Esta ética de trabajo tan intensa cobra un alto precio en la salud mental, lo que lleva a Corea del Sur a tener la tasa de suicidio más alta entre todos los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. Si los trabajadores consideran tener hijos, las cifras son desalentadoras. El costo de vida en Corea del Sur se ha vuelto muy duro para los jóvenes adultos. La carga financiera de criar a un hijo equivale a más de 7 veces el salario medio del país, lo que convierte a Corea del Sur en el lugar más caro del mundo para formar una familia. Los precios de vivienda en Seúl son el principal factor de esta presión económica.
El departamento promedio en Seúl cuesta más de $740,000 y el precio medio de una vivienda es asombrosamente 14 veces el ingreso medio. Esta proporción supera por mucho los estándares de vivienda asequible y refleja problemas similares en otras economías asiáticas en rápido desarrollo. Como ven, la demografía y economía son sombrías. Ahora pasamos a la geopolítica. Pero antes de hacer eso, por favor denle like a este video. Ayuda a que el canal crezca. Ayuda a que nuestro video sea visto por más personas para que podamos crear otros videos informativos como este. La península de Corea es uno de los vecindarios geopolíticos más difíciles. Está junto a China, una de las potencias más grandes y agresivas del mundo. Al norte está Rusia y al otro lado del estrecho de Corea, Japón, históricamente la principal potencia naval regional. Y además de todo eso, justo en la frontera de Corea del Sur está la zona desmilitarizada coreana, que tiene 160 millas de largo y 2,5 millas de ancho. Frente a la zona desmilitarizada está Corea del Norte, con quien hubo guerra a inicios de los años 50. En respuesta a toda esta presión, la economía surcoreana se ha esforzado muchísimo por industrializarse. En varios planes económicos de 5 años, los coreanos usaron el capitalismo estatal para impulsar la construcción naval, automóviles y semiconductores. Hoy en día, Samsung y Hyundai son líderes mundiales en estos sectores, lo que ha creado la base de las empresas de defensa autóctonas de Corea del Sur. Aunque todos los vecinos de Corea del Sur tienen sus propios desafíos demográficos, cada uno estará interesado en aprovechar la situación de Corea del Sur. Porque, hasta hace poco, podías estar bastante seguro de que Estados Unidos intervendría ante cualquier acción agresiva en Asia Oriental. La base militar más grande de Estados Unidos en el extranjero es Camp Humphreys en Corea del Sur, pero en ambos lados del espectro político. Los líderes de la política exterior de Estados Unidos han estado presionando a sus aliados para que aumenten su gasto en defensa y colaboren para debilitar económicamente a China, Rusia e Irán. Con un 27% del Producto Interno Bruto, Corea del Sur ya gasta mucho en defensa. Pero ha sido reacia a sumarse a la prohibición de chips de Estados Unidos, que busca reducir el acceso de China a la computación avanzada. Mientras que Japón y los Países Bajos han accedido, Corea del Sur ha seguido vendiendo chips y equipos para fabricar chips a China. Mientras Estados Unidos adopta una postura cada vez más aislacionista, son deseos como estos los que tendrán consecuencias negativas. Y si Estados Unidos no ofrece una garantía de seguridad en Asia Oriental, Corea del Sur probablemente será la parte interesada más afectada negativamente. Este es un acto de equilibrio peligroso, y Corea del Sur no tiene mucho poder de negociación. Ninguno de estos es un problema nuevo. Tras la crisis financiera asiática de 1997, el gobierno vio en las exportaciones culturales un motor potencial para el crecimiento económico. Realizó una inversión significativa en industrias creativas a través del Ministerio de Cultura. Las agencias de promoción cultural patrocinadas por el Estado se asociaron con conglomerados de entretenimiento para desarrollar sistemas sistemáticos de creación de estrellas. Los rigurosos sistemas de formación profesional para artistas e intérpretes mejoran rápidamente la calidad y la integración de las industrias de la música, la televisión, el cine y la publicidad de Corea del Sur. Hoy en día, el K-pop, los dramas coreanos y la K-beauty han explotado en relevancia cultural. El juego del calamar, League of Legends y BTS son mega éxitos globales, pero han tenido menos éxito en revertir la tasa de natalidad. Por más de 20 años, Corea del Sur invirtió más de $286,000 millones en programas sociales para aumentar la fertilidad. Su mayor proyecto fue crear la ciudad Sejong para enfrentar la baja natalidad. Esta capital administrativa fue creada para descentralizar la población y brindar un entorno familiar, con viviendas accesibles, buenas escuelas y mayor equilibrio entre trabajo y vida personal. Aunque se invirtió mucho, los resultados decepcionaron. Muchos empleados del gobierno siguen viviendo en Seúl y viajan largas distancias hasta la ciudad de Sejong. La ciudad tuvo problemas para atraer negocios privados y servicios culturales, lo que debilitó su meta de ser una alternativa vibrante a la capital.
Además, el enfoque del gobierno, centrado principalmente en incentivos financieros e infraestructura, subestimó los profundos cambios culturales que estaban ocurriendo entre los jóvenes coreanos. El surgimiento de la generación Sampo, que rechaza hitos tradicionales como el matrimonio y la paternidad, sugiere que el problema iba más allá de consideraciones meramente económicas. Ahora, el movimiento 4B está ganando fuerza entre las jóvenes coreanas que renuncian a 4 cosas en respuesta a la violencia de género. No tener sexo con hombres, no dar a luz, no salir con hombres, no casarse con hombres. Este es quizás el planteamiento cultural más pesimista que he encontrado. En la historia moderna, ha habido solo unos pocos líderes que cambiaron radicalmente la trayectoria de sus países. En Asia, solo contaría a Shinzo Abe de Japón y a Lee Kuan Yew de Singapur. Sin un líder igualmente grande, Corea del Sur continuará en la espiral descendente más aterradora de cualquier economía desarrollada. Déjame saber si estás de acuerdo en los comentarios. Luego, ve a ver nuestro video sobre cómo Lee Kuan Yew salvó Singapur.